reguladas, bueno, estamos asistiendo realmente a un desmanejo total, por lo menos para el bolsillo del laburante, ¿no? Estamos viviendo esta locura, obviamente, pero bueno, el mundo de la salud yo creo que es un mundo complejo porque ya de por sí tiene una disparidad de poder muy importante. Si vos tenés la necesidad de comprar un medicamento para preservar tu vida, para tener una buena salud y demás, y del otro lado hay un mercado muy concentrado que tiene la posibilidad de vendértelo o no vendértelo, Sí. y para vos de eso depende tu salud, bueno, ahí tenés una disparidad de poder fundamental. Por eso es que nosotros creemos que es tan importante la intervención del Estado de manera regulatoria para que, bueno, equilibrar un poco esa disparidad de poder. Laura, y la pregunta está en cuestión, ¿aumenta porque por una cuestión de maximizar ganancias, digamos, de especulación de las propias empresas, porque la inflación les impactó? ¿Cómo explicamos este nivel de aumento? Yo creo que es un poco de todo. Por supuesto que durante el año pasado la inflación tuvo una influencia muy importante, como en todos los sectores de la economía, digo, en los bolsillos de nuestros hogares, pero también en las empresas, en los negocios, en los comercios. Las empresas de medicina prepaga no están exentas de eso. Nosotros pensamos que no es la razón por la cual perdieron necesariamente dentro de su negocio. Quizás disminuyó un poco su ganancia. Ahora la están maximizando lo más posible, justamente porque el gobierno se los permitió, desregulando, o con el DNU que sacó en diciembre del año pasado, principios de este año, el 70-2023, que permite la desregulación de las empresas de medicina prepaga, que básicamente tengan los aumentos que consideren. Digo, como números que son impactantes. Los primeros 3 meses del año, enero, febrero y marzo, las empresas de medicina prepaga aumentaron un 118%. Y se calcula que en estos 3 primeros meses del año, más o menos la inflación va a ser un 56%, teniendo en cuenta la inflación de marzo de más o menos el 14%, digo, que es lo que se... Entonces, vemos que la disparidad es muy grande. Entonces, Pero aparte, esto que yo decía, ya venían aumentando anteriormente también por encima de la inflación. siempre se aumentó por encima de la inflación. Digo, durante la época de Mauricio Macri, entre 2016 y 2019, las empresas de medicina prepaga aumentaron por encima de la inflación todos los años, menos en el 2018. En el 2022 venía pasando lo mismo, venía aumentando por encima de la inflación. Entonces ahí es cuando Alberto Fernández saca el DNU y pone que van a poder tener un aumento como tope del 90% del RIPTE, que el RIPTE es básicamente un medidor del salario, el salario promedio de los argentinos y argentinas. Entonces, el tope máximo de aumento que podían tener las empresas de medicina prepaga era el 90% de este indicador, cosa de no solamente asegurarte de que no suba por encima de la inflación, que es un dato por el cual se puede medir la economía, sino también medir en función de los salarios, porque es el dato determinante de los hogares, básicamente. Entonces, fue esto lo que sucedió entre 2022, fines del 2022 y 2023, y con el DNU de Milei todo esto se desreguló. Creo que también está buena esta situación para hablar de la necesidad de un sistema único de salud, ¿no es cierto? Nosotros tenemos un sistema tripartito que se divide, bueno, entre la salud pública, los hospitales públicos, las obras sociales que están en ese gris intermedio y las prepagas que comen de esto. Digo, muchas veces gente que tiene una prepaga elige atenderse en casos de gravedad en hospitales públicos incluso, y creo que es una discusión postergada por el peronismo, por los gobiernos populares, y que tiene su consecuencia en esto. ¿Hay algo de esto? ¿Hay algo de la falta de discusión del sistema sanitario en su totalidad que nos lleva a que hoy las prepagas tengan este empoderamiento en el sistema de salud? Mira, yo creo que es una discusión súper interesante. Creo que hay algunos sectores del peronismo que la vienen dando hace tiempo. Nicolás Kreplak, actual ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, es una discusión que viene dando. De hecho, el año pasado en el COSAPRO, que es el Congreso de Salud de la provincia de Buenos Aires, fue uno de los grandes hilos de discusión, que por supuesto que hay algo a pensar con respecto a la salud, como hay algo para pensar con un montón de aspectos de nuestra economía que traen después estas consecuencias que uno vive en el día a día, y en estos contextos lo vivís peor porque, como decía antes, digo, en el 2017 tuviste una situación parecida, solo que no tenías la población tan empobrecida como ahora y una inflación
tan desequilibrada como la tenés ahora. Claro. Entonces, como en este contexto donde todo se empeora, bueno, por supuesto que viene siendo peor. Sí, digo, hay que pensar cómo unificar el sistema de salud en la Argentina, sobre todo porque hay algunos datos que empiezan a ser como, ¿no?, alarmantes. Vos decís, más o menos 6 millones de personas en la Argentina utilizan empresas de medicina prepaga. De esas 6 millones, entre el 60 y el 70% está pensando en cambiarla. Cambiarla implica irse a una obra social más barata, Sí. o implica incluso ir al sistema de Claro. salud público. Entonces, si la idea va a ser desregular tanto como para que la gente no pueda pagar una empresa privada, digo de salud, pero una empresa privada, bueno, entonces sería interesante que pensemos qué vamos a hacer con el sistema de salud público, porque entonces tendríamos que poner una infraestructura en el sistema de salud pública que podría alojar o que pudiera alojar a toda todos esa los gente. argentinos y argentinas, Lo que ¿no? pasa es que esto se da en un contexto de retirada del Estado encima, ¿no? Exacto. De financiación del sistema sanitario estatal. Entonces es como que se vuelca a las personas al sistema de salud público, pero al mismo tiempo le sacas todos los recursos claro. posibles al sistema de salud público o al sistema público en general. Y decís, che, pero entonces, ¿Qué hacemos? ¿cuál es la idea? Porque pareciera que se quiere estatizar, pero sin recursos. Es raro. No, y me parece que suma otro tema más, quizá me voy un poco por las ramas, pero aprovecho que es la producción pública de medicamentos, ¿no? Digo, vos hablabas de la dificultad de acceder a un medicamento que tienen las familias, creo que en una situación tan crítica, digo, atravesada por el dengue, pero atravesada también por la dificultad del acceso a cualquier medicamento, esto es aún más grave. Me parece que hay provincias que lo están haciendo. Hablábamos Sí. la otra vez de hay universidades experiencias. Sí, que del producen Chaco Austral medicamentos. que producen repelente. Hay también una deuda pendiente a nivel nacional de avanzar en este sentido. Sí, yo creo que en general, en términos de innovación y desarrollo, investigación científica y tecnológica, que Argentina creo que tiene un montón de condiciones súper importantes en relación a otros países del mundo, que a veces lamentablemente están mal aprovechadas, porque eso implica un nivel de inversión y de recursos que por alguna razón no se quiere destinar ahí, mucho menos en gobiernos como estos, donde medio que, ¿no?, como el latillo es, bueno, que los científicos vayan a lavar los platos, es un poco eso, ¿no?, de financiando el Sí. CONICET, las universidades públicas, digo, todo lo que nos da la infraestructura para que efectivamente eso se pueda desarrollar, investigar, pensar, etcétera. Bueno, está sacando todos los recursos para que eso no suceda, pero bueno, creo que tenemos una situación muy reciente, que es la del COVID, donde, bueno, la Argentina tuvo un posicionamiento para salir a negociar las vacunas, para salir a investigar, para salir, que bueno, que es lo que le permitió a la Argentina, a pesar de que ahora muchos les pese y quieran salir a decir que Argentina manejó pésimamente la cuarentena o Sí, la sí, pandemia y depende de demás. quién lo cuente, ¿no? Bueno, o sea, en términos de cantidad de muertes por habitantes, Argentina fue uno de los países que mejor manejó la pandemia, incluso mejor que países de Europa, países como Estados Unidos, China, Alemania, todos los que nos parecen gigantes, importantes y espectaculares. Bueno, Argentina manejó mejor la pandemia que esos Bien. países. Quiero invitarlas a quienes están escuchando y están interesados en este tema, hay mucho mensaje, a que sigan a Fundación Soberanía Sanitaria, si quieren acceder al informe completo que han realizado en las redes sociales. En Twitter es @soberaníasalud. Bueno, y allí en uno de los posteos van a tener acceso al informe completo. Yo aquí lo estoy viendo, estoy mirando el gráfico que explica la concentración. Claro, OSDE tiene 37% del público, digamos, que tiene una prepaga hoy en Argentina. Se calcula que son más o menos 700 empresas de medicina prepaga, pero hay 3 Sí. que son como las más importantes, que son Swiss Medical, OSDE y Galeno. Y Galeno, Esas claro. contienen casi todo el mercado, por Claro. lo cual, bueno, esos son los indicadores de concentración de los que hablamos. Cuando el mercado está tan concentrado, pero encima tiene la concentración de algo que no es un teléfono, sino que es la reproducción de la vida y de la salud, bueno, el Estado ahí tiene un rol para jugar. Porque el problema lo tenemos claro en varios rubros, digamos, en comunicación también, ¿no? Justamente la Sí. retirada del Estado, la no regulación, el abuso con los precios, pero no es lo mismo quedarse sin celular que sin un medicamento, por ejemplo. Exacto. Laura, gracias por estar aquí hoy. Muy Muchas clara, gracias por invitarme. Gracias. Laura Testa, economista. Recuerden, pueden ver el informe